Está de más decirles, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Eso la Biblia lo dice en Lucas, capítulo 2. Para Dios, versículo 37, no hay nada imposible. Pero muchas veces, para nosotros como seres humanos, nosotros consideramos que sí hay cosas imposibles para Dios. Y fíjate, déjame decirle algo. Si usted no considerara que esto fuera imposible, usted no orara por ello. Amén. Usted no orara por ello. Porque usted considera que es imposible, usted ora por eso. Usted dice, Dios, ya no tengo fuerzas para pedir más, ya no tengo fuerzas para hacerlo por mi propia cuenta, yo necesito orar. Y hoy, hermanos, vamos a aprender acerca de la oración que hace la diferencia. El tema para esta mañana es la oración que hace la diferencia. Y quiero que usted y yo vayamos al libro de Nehemías, capítulo 1, versículos del 4 al 11. Nehemías es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y si usted alguna vez ha orado por algo que usted consideraba imposible, déjeme contarle la historia de Nehemías. Nehemías oró por algo que él consideraba completamente imposible. Nehemías capítulo 1, versículos del 4 al 11. Nehemías está al principio de la Biblia, ¿verdad? Si algún hermano ahí no sabe cómo y el de la paz sí sabe, por favor ayúdele para que él también pueda tener palabra de Dios en esta mañana. Nehemías capítulo 1, versículos del 4 al 11. Si usted ha orado por algo imposible, déjeme contarle la historia de Nehemías. En el versículo 4, ¿están conmigo? Amén. Amén. Muy bien. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, es el que está hablando, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, escucha bien las palabras de este hombre, atribulado, que él pensaba que lo que él iba a hacer no tenía solución. No tenía solución. ¿Ha estado usted a la par de la cama de un hospital? Pensando y diciendo, yo creo que de esta no la paso. O yo creo que de esta amigo no sale. ¿Ha estado usted a la cama de un hospital diciendo, a lo mejor no voy a salir vivo de aquí? Yo pienso que algunos de nosotros hemos estado a la par de la cama de un hospital, de un hijo retorciéndose del dolor y pensando, me gustaría estar ahí en lugar de él. O diciendo dentro de nosotros, Dios, ayúdalo. Y Nehemías dice en la Biblia que estuvo no a la par de la cama de un hospital, pero en la misma situación diciendo, Dios, lloré, oré, hice duelo. Y el versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, escucha las palabras de un hombre que estuvo a la cama de un hospital. Oh Dios, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tus oídos, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Escucha bien, día y noche este hombre estaba clamando por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Dios, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora escucha bien, Dios, queridos hermanos, dedica tiempo a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas que a nosotros parecen imposibles. A menudo Dios, hermanos, moldea ciertas personas con características especiales, con experiencias,
con capacitación que los prepara Dios con el propósito de que ellos puedan hacer la voluntad de Él. Y hermanos, por lo general, estas personas, las cuales pasan por esta clase de fuego, por lo general, estas personas que pasan por esta clase de problemas, que han estado a la par de la cama de un hospital, que han estado rogando por algo que consideraban imposible, por lo general, estas personas, hermanos, no tienen ni idea de lo que Dios está haciendo en ellos. Dios preparó a Nehemías para utilizarlo para llevar a cabo una de las tareas que en la Biblia se consideraba imposible. Y ahorita vamos a ver de qué tarea fue la que estamos hablando. En la Biblia esta tarea era imposible. Reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, que habían estado destruidos por años. Ya se habían intentado reconstruir anteriormente. Nadie había tenido éxito. Pero Dios escogió a Nehemías. Lo hizo pasar por cierta clase de situaciones en las cuales él necesitaba pasar. Y Nehemías, su nombre significa Jehová consuela. Dios da consuelo. Y era un hombre común, como todos los que estamos aquí, con dificultades, con problemas, pero él estaba puesto en una posición única. Él dice la Biblia en el versículo 11, él dice la Biblia que tenía la posición de ser el copero del rey. Ahora, ¿quién era el copero del rey? El copero del rey no era el que le llevaba las copas, o el que se las contaba, ¿verdad?, para ver cuántas había tomado el rey ya. El copero del rey no era el que agarraba el tequila y el que se lo servía para que el rey disfrutara de su vino, de su whisky, de su bacardí y de todo lo que ustedes le quieran agregar. El copero del rey, hermanos, era una posición asombrosa en el tiempo antiguo. El copero del rey era el hombre de más confianza que el rey tenía a la par. El copero del rey era aquel que probaba la comida antes de que llegara el rey para ver si la comida estaba envenenada, y así el copero se moría y el rey no se moría. El copero del rey tenía que ser un hombre excepcional, un hombre de confianza. Y Nehemías, siendo un judío, era el copero de un rey pagano, de un rey persa. Entonces Nehemías tenía esta posición única, tenía esta posición especial. Él se encontraba seguro, él se encontraba próspero, él se encontraba tranquilo. Él, hermanos, no tenía por qué preocuparse. Su posición era una posición de alta sociedad. Solamente los más grandes hombres estaban en esa posición. Probar la comida del rey antes de que llegara el rey. Este hombre tenía que estar de un buen ánimo todo el tiempo. Este hombre tenía que estar con un ánimo dispuesto todo el tiempo. Nunca tenía que andar cargando la cara larga. Porque si este hombre tenía la cara larga, eso podía considerarse como un atraco contra el rey. Como una forma de traición contra el rey. A lo mejor él guardaba información que el rey no sabía. Entonces Nehemías era el hombre de confianza del rey. Pero algo pasó. Él confiaba en él mismo. Él confiaba en la posición. Nehemías tenía poco poder, pero él tenía una gran influencia. El rey confiaba mucho en Nehemías. Él tenía una gran confianza, tenía una gran influencia, y además era un hombre de Dios que se preocupaba por Jerusalén. Ahora, hermanos, ¿qué había pasado con Jerusalén? La ciudad de David, la ciudad de Dios, como se le conoce. El imperio de Babilonia la había tomado, habían destruido el templo, habían destruido las murallas, habían agarrado a todo el pueblo de los judíos y los habían llegado como esclavos, como cautivos hacia Babilonia. Ellos eran esclavos, ellos eran sirvientes. Un grupo pequeño logró regresar antes. Construyeron el templo, pero no las murallas. Ellos tenían el lugar para adorar a Dios, pero no tenían la protección alrededor. Déjame decirte que en aquel tiempo, hermanos, ellos destruyeron, ellos llevaron cautivos y se reconstruyó el templo, pero no los muros. Y Nehemías estaba preocupado por Jerusalén, porque él veía cómo la ciudad estaba devastada, poca gente vivía ahí, porque la gente no quería estar en un lugar donde no hubieran muros en la ciudad. Déjame contarte cuán importantes eran los muros en aquel entonces. Los muros estaban alrededor de la ciudad y era lo que le daba protección a la ciudad. El enemigo, antes de llegar a la ciudad, tenía que atravesar los muros.
Entre más fuertes fueran los muros, menos iba a entrar el enemigo a la ciudad. Eso fue lo que pasó con Jericó. ¿Se recuerdan? Cuando Josué toca la trompeta y los muros caen. Entonces vienen los muros, se devastan y el pueblo quedó a merced de todo lo que podía pasarle. Así estaba Jerusalén. Jerusalén estaba en esta ocasión y dice la Biblia que Nehemías escuchó hablar de su pueblo. Él estando en su comodidad, él estando en su confort, y algo pasó. Dios tocó el corazón de este hombre para llevar a cabo la reconstrucción que por años se había tratado de hacer y nunca se había logrado. Escucha bien, hermano. Cada vez que usted tenga que tomar una decisión importante en su vida, no lo haga sin antes orar. El primer paso que Nehemías dio antes de hacer una gran obra, porque si usted tiene curiosidad por leer, usted se va a dar cuenta en los siguientes capítulos que él, lo que por años nunca se había podido hacer, él lo hizo en 52 días. Exacto, se levantó unos muros destruidos y que todos pensaban que nunca nadie iba a poder hacerlo. Él lo hizo en 52 días. ¿Cuál fue el éxito de este hombre? Hermanos, fue el tiempo que él tuvo para orar, el tiempo que él tuvo para meditar, el tiempo que él tuvo para tomar una decisión sabia en su vida. Ahora mira, yo estoy de acuerdo que muchas veces tenemos que tomar decisiones así, pero si en la medida en la que usted pueda tomar tiempo para meditar la decisión y para pensar la decisión y para pedirle a Dios que le dé sabiduría con la decisión, hermano, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Y si alguien viene y le dice, mira, yo quiero una decisión así. ¿Sabe qué usted tiene? No, déjame consultarlo primero con el de arriba. Nehemías, eso fue lo que hizo. Él tomó la decisión de ser y de hacer lo que Dios le estaba mandando, pero él determinó orar. Dice él que él lloró, que él hizo duelo, que él oró, que él ayunó. Él derramó su corazón delante de Dios, sabiendo el dolor que le causaba ver a su pueblo devastado, ver la ciudad destruida, ver a su pueblo como esclavo. Y es por eso, hermanos, que él es un modelo de oración. Y su oración nos va a enseñar qué es lo que hace una oración, la diferencia. La oración que hace la diferencia. Déjame darte 4 cosas de una oración que hace la diferencia. En primer lugar, una oración que hace la diferencia reconoce el carácter de Dios. Mira el versículo 5. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto. Ahora, hermanos, si hay algo que a Dios ama más de nosotros como sus hijos, es que le reconozcamos por quién Él es. Él es Dios. Es la manera que nosotros le conozcamos tal y cual Él es totalmente. Y este pasaje, hermanos, nos muestra 3 cosas que usted y yo necesitamos saber acerca de Dios, que usted y yo como hijos suyos necesitamos entender de lo que Él es. En primer lugar, dice la Biblia que Él es fuerte y temible. Esto, hermanos, nos habla del poder de Dios. Nehemías, al igual que nosotros, creía en un Dios todopoderoso, en un Dios que hace milagros, en un Dios que hace maravillas. Él estaba apelando al Dios todopoderoso para que Él estuviera con él. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Según de Corintios 6, 18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos, dice el Señor todopoderoso. ¿Cree usted en un Dios todopoderoso? Entonces, ¿por qué se preocupa? Entonces, ¿por qué le pasa penas? Entonces, ¿por qué anda tornándose los dedos ahí viendo cómo le va a hacer? ¿Cree usted en un Dios todopoderoso? Aquí dice, reconozcan que yo soy Jehová, el Dios todopoderoso. ¿Ven la otra frase que menciona ahí en el versículo 5? Dice que Él es grande. Aquí Nehemías exalta la posición de Dios. Muchas veces en medio de dificultades pensamos, hermanos, que Dios está tan ocupado allá en el cielo. Está tan ocupado allá en el cielo con cosas que Él tiene que hacer, o atendiendo a alguien más, o visitando a algunos
que no tiene tiempo para nosotros. Nehemías dice, Dios, tú eres grande. ¿Cuántos de cuando estábamos niños cantábamos aquel canto tan alto que no puedo estar arriba de él? Tan bajo que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. ¿Cree usted en un Dios grande? ¿Cree usted en un Dios que tiene cuidado de usted? ¿Cree usted en un Dios que, como dice Nehemías, en medio de problemas, cuando más lo necesitamos, dice Nehemías, Él está cerca de nosotros, Él nunca nos deja? Tantas cosas habían pasado, hermanos, con Jerusalén, que todos pensaron que ya Dios se había olvidado de ellos. ¿Sabes? Hay momentos en su vida y en mi vida en el cual pasamos y creemos que Dios ya se olvidó de nosotros. Creemos que Dios ya nos puso en la lista de espera, en la sala de espera, allá afuera, donde estamos enfermos. Ahí quédese, al rato lo voy a atender. Hermanos, Dios nunca se olvida de nosotros. Y en su oración Nehemías declara que Dios es grande y por lo tanto Él está cerca de nosotros cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. Cuando pierda la esperanza, usted debe recordar quién es Dios. Él es fuerte, Él es grande. Ahora, ¿sabes qué otra cosa dice Nehemías aquí? ¿Sabes qué otra cosa dice Nehemías del carácter de Dios? Mira lo que dice el versículo 5 al final. Y guardas el pacto y la misericordia de los que guardan sus mandamientos, y guardas el pacto. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Literalmente Él quiere decir, tú cumples tus promesas. Amén. Él está diciendo, Dios, tú nunca te olvides de lo que dices. Esto nos muestra, hermanos, la fidelidad de Dios en medio de un mundo lleno de sinsabores. Él permanece fiel a pesar de que usted y yo no somos fieles con Él. A pesar de que usted y yo somos infieles con Él, hermanos, Él permanece fiel. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Este está diciendo, Dios fiel que cumple sus promesas. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios. Tenemos que entender que algo del carácter de Dios, hermanos, es que Dios es inmutable. Y la palabra inmutable significa que Él no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él nunca cambia y sus promesas permanecen para siempre. Reconociendo el carácter de Dios, Nehemías había estado orando, dice la Biblia, día y noche. Algo así que pasa con nosotros como cristianos. Usted ora por algo y cuando Dios no contesta su oración, ¿qué es lo que usted hace comúnmente? A ver, le voy a recordar, usted deja de orar. Amén. Usted cuando Dios no le contesta algo, usted deja de orar. Usted comienza a decir, bueno, Dios ya no me escucha, yo voy a dejar de hacer esto. Y esto nos muestra, hermanos, el deseo ferviente que Nehemías tenía de que Dios le escuchara. Él dice, él oraba día y noche. ¿Ha orado usted de esa manera? ¿Ha orado usted día y noche? ¿O es usted de las personas que ora únicamente cuando tiene problemas? ¿O es usted únicamente de las personas que ora cuando todo se viene abajo? Cuando tiene necesidad. Ahí sí nos acordamos de Dios, ¿verdad? ¿Y sabe cómo usted toma a Dios? Usted toma a Dios como el 911. Cuando hay emergencia, yo marco, ¿verdad? Y Dios tiene que venir con su ambulancia y con su todo a venir a rescatarlo. Nehemías dice, yo oré día y noche. Él reconoce, su oración reconoce el carácter de Dios. Ve otra cosa de la oración de Nehemías. Él reconoce los pecados cometidos. Mira lo que dice el versículo 6. Al final, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Hermanos, no podemos presentarnos delante de Dios con un corazón sucio. No podemos presentarnos delante de Dios con un pecado no confesado en nuestra vida. A ver, déjame hacer una pregunta.
usted iría a comer en un plato sucio. Usted iría a un restaurante y diga, mire, ¿por qué no me da el tenedor que está usando aquella señora? Ya lo dejó de usar, tráigamelo por acá, yo lo voy a usar. ¿Amén? ¿Lo haría usted? A ver, las mujeres que están aquí, ¿dejarían que su marido se fuera a dormir sin bañarse un día después de trabajar? Entonces, ¿por qué esperamos que Dios nos reciba? Se ríen las hermanas, a lo mejor ya les ha pasado, ¿verdad? Está bien, hermana, no se preocupe. Entonces, ¿por qué esperamos que Dios nos reciba? Le reciba a usted y me reciba a mí con un pecado no confesado en nuestra vida. Ahora, escuche bien lo que estoy diciendo. Aquí no quiere decir que ya no vamos a ser pecadores. Esto quiere decir que cada error, cada pecado cometido en nuestra vida, tenemos que confesarlo. Dice Nehemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora, hermanos, cuando todo esto había pasado, Nehemías ni siquiera había nacido. Cuando el pueblo se había corrompido, Nehemías ni siquiera había nacido. Pero escucha bien su oración. Él dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se identificó con los pecados del pueblo diciendo, hemos pecado contra ti. Ahora déjame hacer una pregunta. ¿Se identifica usted como un pecador? Yo no, hermano. Yo no. Yo no soy tan malo como aquel. O yo no soy tan malo como ella. O yo no soy tan malo como... Mira, hermano, hoy en día las personas ya no se ven como pecadoras. ¿Sabes ahora cómo se ven las personas? Ahora se ven las personas, la moda de hoy es verse como víctimas. Lo que me pasa a mí es por la infancia que tuve. Mira, hermano, es que yo soy así como soy porque mis papás me trataron de esta manera. Es que yo soy así por los problemas que tuve hace un año. Es que yo soy así Son víctimas. Ya no hay pecados. Ya no hay pecadores en el mundo. Ahora todos tenemos un respaldo que nos diga, usted es una víctima del ambiente en el que vivió. Hermanos, la Biblia dice que todos somos responsables de nuestros actos. Y el asesino que fue maltratado de pequeño, y él crece siendo un asesino. El drogadicto que es maltratado de pequeño, y él crece siendo un drogadicto. Él delante de Dios es responsable de sus actos. Ahora, pero hoy en día no. Hoy en día buscamos a quién echarle la culpa. Y viene el hijo y le echa la culpa a su papá. Viene el papá y le echa la culpa al abuelo. Viene el abuelo y le echa la culpa al presidente. Viene el presidente y le echa la culpa al gobierno. Y así vamos a ver a quién le cae. Y surgen expresiones como tuve una mala infancia y por eso soy así. Nos excusamos con todo. Ahora, está la gente que se hace víctima y está la otra clase de personas que están tan llenos de sí mismos que nunca podrían rebajarse a aceptar que realmente son pecadores. Su orgullo les dice, no, tú no eres tan malo. No, tú no eres tan pecador como aquel. Otros, ese es el segundo grupo de personas, otros se creen tan buenos que se les hace imposible pensar que son pecadores. Dice, ¿sabe, hermano? Yo nunca me he tomado una cerveza en mi vida. ¿Por qué le tengo que pedir perdón a Dios? Yo nunca le he hecho daño a nadie. Mire, vaya afuera usted, toque puertas y dígale, ¿está usted seguro que va a ir al cielo? La gente dice, sí. ¿Por qué va a ir al cielo? Bueno, nunca le he hecho mal a nadie. Todos queremos basar nuestras buenas cosas en lo que hacemos para portarnos bien con Dios. Estos son los que piensan que no son tan malos como los demás. Y sabes, en la Biblia se relata una historia de esto. Está en Lucas capítulo 18, es el fariseo y el publicano. Jesús cuenta una parábola y él les dice, ¿saben? Dos hombres fueron a orar una vez. Un fariseo, un hombre que se creía recto delante de los ojos de Dios. Un hombre que se creía que nada podía dañarlo a él porque él era tan bueno y los demás tan malos. Un hombre que caminaba en el aire. Un hombre que pensaba que por lo que hacía él se podía ganar el cielo. Y había un publicano, un ladrón, un tranza, un chilango. Publicano en el hebreo es chilangué, es la traducción. Entonces, viene este hombre, ¿verdad? Y dice Jesús, ¿sabes? Estos dos muchachos un día fueron a la iglesia. Fueron a orar a la iglesia y el publicano oraba, dice la Biblia,
allá en su esquina, ni siquiera tenía el valor de levantar su rostro y decir: Dios, mírame. Él dice: ten piedad de mí, que soy pecador. En el original hebreo, en el original griego dice: este pecador, ven a mí este pecador. Pero el fariseo dice que se levantaba, las manos arriba, y: Señor, te doy gracias. Oro, ayuno, doy diezmos, y no soy ni siquiera como este que está aquí a la mano. ¿Sabes en qué basó el publicano? Él se basó en su pecado. Él reconoció su pecado. Nehemías dice: tenemos que limpiar nuestro corazón cuando llegamos delante de Dios. Pero el fariseo basó en sus obras. Y él dice: yo soy bueno, no hay nadie como yo. Yo soy único, ni siquiera como este que está aquí. Damas y caballeros, una cosa tenemos que entender, y la Biblia dice que todos somos malos. Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ni al que le llaman su santidad es tan bueno como para estar delante de Dios. Todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por todos hemos pecado, y nuestros pecados nos han separado de la gloria de Dios. Han puesto una barrera. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que nuestros pecados van a tener una retribución, una paga, y esa es una muerte espiritual. Ahora, ¿cuál es la solución para este mal? Usted y yo lo hemos conocido. Primera de Juan 1:9. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ha cometido pecado usted alguna vez? ¿Ha cometido pecado usted alguna vez? Bueno, ¿sabe cuál es el secreto? Primera de Juan 1:9. Confiéselo delante de Dios. Pídale a Él que perdone su vida. No hay nadie aquí que sea recto delante de Él, pero vemos gente perdonada. Amén. Habemos gente perdonada. Y debemos limpiar nuestro corazón para llegar delante de Él. No podemos estar de un Dios perfecto y santo, sucios. Debemos presentarle nuestras peticiones. Esto implica, hermanos, examinar profundamente nuestro corazón. Porque muchos de nosotros decimos: mire, yo no veo algo malo en mí. Si usted piensa así, reúnase conmigo en la oficina, yo le voy a señalar todas las cosas malas que tiene. Es que es fácil, hermano, señalar los errores de los demás. Pero qué difícil es cuando toca ver nuestra propia maldad. ¿Sabes qué dice Salmo 66:18? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sabes? La Nueva Versión Internacional dice: si en mi corazón hubiese yo abrigado la maldad, si en mi corazón hubiese yo tenido la maldad, y yo sé que está allí, pero yo no la confieso, dice David, Dios no me va a escuchar. No me importa cuántas maldas usted haga, de qué lado se ponga a orar, Dios no lo va a escuchar. Dios necesita que estemos limpios delante de Él. Nehemías reconoce quién era Dios, reconoce el carácter de Dios. En segundo lugar, Nehemías reconoce los pecados cometidos. Él dice: yo soy pecador, el pueblo es pecador. En tercer lugar, hermanos, Nehemías recuerda las promesas de Dios. Mira lo que dice el versículo 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Las promesas de Dios, hermanos, son algo real y son nuestras cuando las apropiamos, cuando usted las hace suyas. O sea que las promesas de Dios están allí, pero están allí para que usted las haga suyas. Hacen efecto en su vida cuando usted dice: esto es para mí. Y esto fue lo mismo que Nehemías hizo en esta parte de su oración. Él dice: acuérdate. Ahora, cuando él está diciendo a Dios: acuérdate, esto no era un recordatorio para Dios, como que si él se hubiera olvidado de lo que había prometido. ¿Sabe qué era esto? Esto era un ruego para que Dios activara sus promesas en él. Él dice: Señor, tú prometiste esto, ahora yo voy a tomar esto para mí. Él estaba tomando una promesa que Dios le hizo a Moisés en Deuteronomio capítulo 30, por si lo quieres anotar. Esta promesa, hermanos, Dios le hace dos condiciones a Moisés. Él le dice: ¿sabes, Moisés? ¿Sabes, Moisésito? Si tú haces estas dos cosas, esta promesa va a ser tuya. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? Bueno, en primer lugar,
le dice, si te arrepientes. Y la segunda cosa le dice, si te conviertes. Si tú te arrepientes, Moisés, y tú te conviertes, entonces la promesa es tuya. Ahora escucha bien, hermanos. Haciendo esto, Dios les iba a bendecir. ¿Cómo? Bueno, Dios les iba a bendecir, dice Deuteronomio 30, haciendo volver a los cautivos. Todos los que habían estado como esclavos, cautivos, Él los iba a hacer regresar. Él iba a cambiar el corazón de ellos. Dice la Biblia, y en el pasaje dice, yo voy a circuncidar el corazón de ellos. ¿Sabes qué significa esto? Él iba a cortar la maldad en el corazón de ellos. ¿Sabes, hermano? Nuestro corazón está tan lleno de cosas malas. Necesitamos que Él haga un cambio en nosotros. Necesitamos que Él haga una operación en nosotros. ¿Sabes qué otra cosa Él iba a hacer por ellos? Él les iba a hacer abundar todas las obras que ellos iban a hacer. Moisés, si tú haces eso, la promesa es para ti. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. Y en Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Oiga lo que dice Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, que delante de ustedes está la vida y la muerte. Delante de ustedes está la bendición y la maldición. Ahora dice Dios, mira, yo te voy a dejar que tú escojas. Escoge lo que tú quieres. Pero delante de ti está la bendición y la maldición. Si hubiera sido Moisés, no habría que escoger. Yo quiero la bendición, Dios. Pero sabes, tenemos que arrepentirnos, convertirnos. Entonces Nehemías, hermanos, toma para sí esa promesa, diciendo, ¿no dijiste tú, Dios, que ibas a hacer todo esto bueno con nosotros si te buscamos y nos arrepentimos y te seguimos? ¿No dijiste que tú ibas a hacer eso? Dios, hermano, quiere bendecirnos y darnos sus promesas. Dios ha prometido grandes cosas para nosotros, sus hijos. El problema es que muchos de sus hijos ya nos olvidamos que Él ya nos prometió. Él nos ha prometido. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Dios nos prometió que Él nos va a dar un lugar en el cielo, pero usted se preocupa por cómo vive aquí y por lo que tiene aquí. Tenemos promesas a Dios, pero decimos, no, mire, hermano, es que eso es cuando yo me muera. Es que eso es cuando, como dice el cantito, que cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. O como cantamos ahorita, ¿verdad? Un día el río va a cruzar, y no se refiere al río Bravo, sino que se refiere al río de la vida. Cuando queramos cruzar, cuando nos toca. No, esas promesas son. ¿Quién le dijo a usted que esas promesas se iban a cumplir allá? Que esas promesas se cumplen aquí, para usted y para mí. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Como cristianos no vivimos agarrados a las promesas de Dios, pero déjame decirte de qué sí vivimos agarrados. Vivimos agarrados de los temores que este mundo nos da. ¿Sabían ustedes que hay fobia para todo? ¿Verdad? ¿Amén? ¿Cuántos tienen fobia a algo? Amén. ¿Quién tiene fobia a la suegra? El que no dijo amén es porque la suegra está aquí, ¿verdad? Hoy en día las personas no viven por las promesas, las personas viven por los temores. Y hay temores tan comunes. Yo recuerdo hace un tiempo el hermano Eric platicaba acerca de las fobias, ¿verdad? Y hay fobias, ¿verdad? Como la aracnofobia, que es el temor a las arañas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen temor a las arañas? ¿No? ¿Verdad? Otros tienen claustrofobia. Hay muchas fobias. La claustrofobia es temor a estar en lugares encerrados, en un elevador, en un bus, en un tren, ¿verdad? Algunos tienen fobia a eso. Otros tienen agarofobia, ¿verdad? Que es es temor a los espacios abiertos, estar en un campo. Esas son comunes, pero hay otras fobias, otros temores que no son tan comunes. Por ejemplo, hay otro temor común, que es la glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Algunos tienen ese temor, ¿verdad? Muchos de los que están aquí tenemos ese temor de hablar en público. Glosofobia se llama. Esos son comunes, pero hay unos que no son tan comunes, como por ejemplo, la que acabo de decir, ¿verdad? Eso se llama socerafobia, que es el temor a los suelos. Es la fobia
o al suegro. Hay otro, miren, este yo creo que muchos lo tienen aquí, que es el cacofobia. Escucha, anótalo. Cacofobia. No, y esto es verdad, es verdad. La cacofobia, hermanos, es el miedo que se le tiene a la gente fea. ¿Cuántos tienen esa fobia, amén? Ahora escuche bien. Esa fobia no es solamente al que tiene a la par, sino que, miren, esa fealdad es la fealdad de uno mismo. Eso es de cuando usted se para en el espejo y dice, ay, usted tiene cacofobia. Hay otra fobia también, que es la araquibutirofobia. Esta fue la que más me llegó a mí, ¿verdad? Vuelvo a repetirla. Araquibutirofobia, que es el miedo a las cáscaras de cacahuate. Ahora yo quisiera pensar, mira, ¿quién en el mundo le tiene temor a esto? Cuando yo estaba leyendo esto y estaba investigando acerca de esto, yo pensaba dentro de mí, ¿quién en el mundo le tiene temor a esto? Pero sabes, el diablo ha sido tan astuto de hacer que los seres humanos, creados a imagen y a semejanza de Dios, vivan llenos de temores, vivan agarrados de temores. Nehemías dice, acuérdate de tus promesas, oh Dios, y yo quiero una para mí. Debemos vivir no bajo el temor, hermanos, debemos vivir bajo las promesas de Dios. Y Nehemías recuerda cuán bueno Dios había sido con ellos. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No vivas bajo el temor, vive bajo el amor y las promesas de Dios. Y la última cosa, hermanos, que aprendemos de esta preciosa oración es que Nehemías renueva el compromiso que él tenía con Dios. Mira lo que dice el versículo 10, ya para terminar. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, que dice ahí, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Hermanos, Nehemías comienza este pacto reconociendo que ellos eran servidores de Dios, reconociendo que ellos eran un pueblo al cual Dios había perdonado con su gran poder y les había dado su gran amor. Sus palabras traían a la mente el éxodo del cual Dios los había sacado, de donde Dios los había liberado de la esclavitud, de donde Dios les había dicho, ustedes son mi pueblo escogido. Ahora, esto, hermanos, infundía ánimo en aquellos que estaban ahí cerca. Al escuchar estas palabras, así como Dios había estado en su pasado, Él mismo también iba a estar en su futuro. Pero ellos no tenían esto presente. Ellos se habían olvidado. ¿Sabe? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando usted piensa que Dios le bendijo ayer, pero quién sabe si le va a bendecir mañana. Dios fue tan bueno conmigo el año pasado, pero no sé cómo va a ser conmigo este año. No, hermano. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y esto infundía ánimo al pueblo. Ahora escucha bien. Él hace un pacto diciendo, nosotros somos tus siervos y nos agrada honrar tu nombre. Ahora déjame decirte algo. Por mucho tiempo esto no se hizo. Por mucho tiempo ellos habían estado encerrados en ídolos. Ellos se habían vuelto a la idolatría. La Biblia dice en todo el Pentateuco que ellos se desviaron, se fueron a prostituir con la idolatría, diciéndole, ustedes se fueron con la idolatría. Se alejaron de Dios. Ellos habían comenzado a juntar con mujeres que Dios les había dicho, no se junten con ellas. Porque ¿qué va a pasar? Dice Dios. Tú te vas a casar con una pagana, ella va a meter sus creencias a ti. Dice Dios, no te cases con ella. Y eso fue lo primero que hizo el pueblo. Ellos comenzaron a ver las otras mujeres más bonitas que las mujeres de su propio pueblo. Y ahí comenzó su caída. Y dejaron de honrar al Dios Todopoderoso que los había sacado de la tierra de esclavitud.
¿Alguna vez, hermano, le ha pasado a usted? ¿Se ha ido detrás de algo por dejar de honrar a Dios? Ellos se habían vuelto idólatras y habían comenzado a caer, pero en este punto, hermanos, Nehemías vuelve a hablar con ellos y les dice: nosotros tenemos que reverenciar el nombre de Dios. Déjame decirte algo. Si eso ha pasado en su vida y usted se ha ido detrás de algo por dejar de reverenciar el nombre de Dios, nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para decirle: Dios, yo quiero restaurar mi relación contigo. Dios, yo quiero renovar ese compromiso contigo. Él busca personas de pactos. Y probablemente el pueblo devastado y sin protección, pero ellos decidieron renovar lo que habían perdido. Ahora, la pregunta final es: ¿ha hecho usted un compromiso con Dios que por alguna razón no pudo cumplir? ¿Ha hecho usted un pacto con Él que por alguna razón usted no pudo cumplir? Hoy, hermanos, este momento es el momento en el cual, al igual que Nehemías, usted puede decir: yo quiero, hermano, yo quiero, Dios, reverenciar tu nombre. Hoy es el día para volver a empezar. La oración nos enseña que él reconoció quién era Dios, reconoció su pecado. Él dijo: Dios, hemos pecado contra ti, hemos hecho las cosas malas delante de ti. Él recordó las promesas. Él dice: yo quiero una. Pero él no solamente hizo eso, él también se comprometió con Dios, diciéndole: Dios, sé que hemos hecho las cosas mal en el pasado, pero hoy vamos a volver a empezar. ¿Sabes? La historia de Nehemías termina con un gran éxito. Él reconstruye el muro, la gente vive feliz, confiada, por un hombre que tuvo una tarea imposible, pero que oró antes de comenzar. ¿Está usted dispuesto a hacer este compromiso con Él? ¿Está usted dispuesto a decirle: Dios, hoy yo quiero volver a empezar? Hoy yo quiero volver a empezar. Quiero invitarle a que cierren sus ojos, ahí donde está.